Continuando con el módulo de legislación laboral 1, vamos a comenzar con la sesión número 5, hablando de otra prestación social a cargo del empleador, que es el auxilio de cesantías. Realmente, si ustedes ven ahí, es auxilio de cesantía, así es como digamos el nombre técnico, pero la gente lo conoce como las cesantías. Tenemos que tener en cuenta que existen tres sistemas de liquidación y debemos de partir siempre de una fecha que es la del 1 de enero del año 91. Encontramos el sistema tradicional, que son trabajadores que comenzaron a laborar antes del 1 de enero del 91. Todavía existen empresas con trabajadores en este sistema tradicional, ¿sí? Luego vamos a hablar un poco más en detalle de este sistema, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Digamos que quedan pocos, pero todavía hay trabajadores. Llegará un momento en que estos trabajadores ya no estén laborando, por lo tanto este sistema tradicional se deje de enseñar. Luego tenemos el sistema de liquidación anual y definitivo con destino a los fondos de cesantías, que esto es donde nos da pie y nos da lugar cuando aparecen los famosos fondos privados. Hoy tenemos el Fondo Nacional del Ahorro, que es digamos el fondo público donde uno también puede ahorrar sus cesantías, pero tenemos los fondos privados, ¿sí? Como Colpensión, como es Porvenir, que es Protección, ¿sí? Que es Colfondos. Entonces tenemos All Mutual, antes Scandia, donde tenemos este tipo de fondos. ¿A quiénes les aplica este sistema? A los trabajadores que comenzaron a laborar a partir del 1 de enero del 91. Entonces estos trabajadores pues todos están en este sistema de liquidación anual, y los trabajadores que de manera voluntaria decidieron pasarse del sistema tradicional al sistema de liquidación anual. Y el tercer sistema, ¿sí? Es el sistema de salario integral, que ya lo habíamos visto, que son los trabajadores obviamente que están con salario integral, que dentro de su salario integral están las cesantías. Muy bien. Entonces el sistema tradicional, que ya sabemos que son los trabajadores que comenzaron a laborar antes del 1 de enero del 91, ¿sí? Aquí el sistema, digamos que quien tiene las cesantías es la empresa. Recuerden que las cesantías equivalen a un mes de salario por año laborado. Esa es la cuantía de las cesantías, un mes de salario por año laborado, ¿sí? ¿Cuándo me pueden entregar las cesantías? Pues obviamente cuando se le termine el contrato de trabajo al trabajador, o cuando el trabajador, de cierta manera, con la empresa opte por pasar a salario integral, que ya lo habíamos hablado. Con carácter parcial o definitivo por la prestación del servicio militar, ¿sí? O por sustitución patronal, o para adquirir, construir o mejorar o liberar bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador. Es importante tener claro esto: destinados a la vivienda del trabajador, o sea, el trabajador tiene que vivir en ella. Para estudios superiores, ya sea de su hijo, cónyuge, para el trabajador mismo, ¿cierto? Para personas que dependan económicamente de él. También ya se pueden, digamos, entregar las cesantías para, digamos, pólizas de ahorro para estudios, es algo nuevo, ¿sí? Para adquirir bonos o acciones, es algo nuevo que aparece en el año 2019, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿sí? Y también no podemos olvidar que los trabajadores que decidan cambiarse del sistema tradicional a la liquidación anual también se le liquida de manera definitiva, y esos dineros que tenían en la empresa se le pasan al fondo privado que la haya escogido. Muy bien. Digamos que se pueden excluir y se puede perder el derecho a las cesantías. Esto no se aplica mucho en la práctica, pero igual hay que decirlo. No tienen derecho a este auxilio de cesantías los que están en una empresa familiar, o sea, que todos son familiares. Aquí no está la obligación del pago. Sin embargo, las empresas lo hacen, ¿cierto?
Los artesanos, ¿cierto? Es algo pues muy puntual, sin embargo lo comento más como un dato, ¿cierto? Que trabajando personalmente en su establecimiento no cumple más de 5 trabajadores permanentes extraños a su familia. Y hay que algo muy claro, la pérdida del derecho a las cesantías. Ojo, esto con el debido proceso, ¿cierto? Con todo el debido proceso, donde se debe de demostrar todo lo que se incumplió por parte del trabajo para no tener derecho al pago de esta prestación social. Actos delictuosos, obviamente hay que tener claro todo el debido proceso penal. Daño material grave tiene que ser demostrado, igual a revelación de secretos técnicos o comerciales. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. El salario base de liquidación, nosotros partimos aquí de la fórmula, es distinto en comparación al de la prima. Aquí la variación del salario nos dice si el salario ha variado, o sea que cambió, recuerden, durante los últimos 3 meses. Al momento de la liquidación de la cesantía se debe calcular el salario promedio mensual de todo el año. Y si tuvo un salario variable, recuerden, pago de horas extras, recargos o comisiones, sí se calcula el salario promedio de todo el año. Aquí el salario variable no es de los 3 últimos meses, sino el salario variable durante el año. Entonces hay que tener cuidado. Variación del salario durante los últimos 3 meses al momento de liquidación de las cesantías, o salario variable durante el año. ¿Cuál es la fórmula? Salario base de liquidación. ¿Cuál es? Todo lo que constituye salario más el auxilio de transporte, recuerden, si tiene derecho, dividido 360 por el número de días laborados desde la fecha inicial del contrato. Este número y eso es muy alto, porque recuerden que son trabajadores que llevan laborando antes del 1 de enero del 91, por lo tanto son días, digamos, grandes, para que no se asusten. El caso de no pagar en la fecha límite, la sanción será un día de salario por cada día de retraso. Recuerden la sanción moratoria que hablamos de la prima, por ser esta también una prestación social. Ya con el segundo sistema de liquidación anual y definitiva a cesantía, recuerda que son los trabajadores que ingresaron a partir del 1 de enero del 91 o se acogieron voluntariamente a pasarse del sistema de liquidación tradicional al sistema de liquidación anual. ¿Qué características tiene este? Igual es un mes de salario por cada año laborado, ¿cierto? Se liquida el 31 de diciembre cada año, eso no es diferente. ¿Cuáles son las diferencias? Solamente digamos que hay una, que las cesantías por estudio, recuerde, estudios superiores, no las debe entregar la empresa, sino que la empresa, si él solicita las cesantías de la empresa y las del fondo, él debe consignarle esa proporción que solicitó al fondo y reclamarlas allá, aunque algunas empresas no lo hacen, se lo entregan directamente al trabajador. Cuando es por estudio, recuerden que no sale a nombre del trabajador, sino que sale a nombre, ¿sí?, de la institución de educación superior, ya sea de él, de su hijo, de la persona que le esté pagando la universidad o la institución o la tecnología, o su esposa o cónyuge, su cónyuge o su compañero o compañera permanente. ¿Listo? Entonces hay que tener claro esto. Ahora, esos pagos, esos adelantos o anticipos de cesantías es igual. Recuerden que hay que tener en cuenta que puede ser para vivienda, para adquisición, para mejora, ¿sí? También no se les olvide que esta situación también se puede dar para esto nuevo, para ahorro en pólizas de estudio, para adquisición de acciones o de bonos, ¿sí?, que es algo nuevo, es para que ustedes tengan también en cuenta esta parte. En caso de que el trabajador decida no retirar las cesantías, la empresa tiene hasta el 14 de febrero del año siguiente para consignar las cesantías en el fondo que el trabajador haya escogido. Es lo mismo, si la empresa no consigna el 14 de febrero, que es la fecha límite, tendrá la misma sanción moratoria. Por cada día de retraso es un día de salario. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de fecha límite.
Ah, pero es que la fecha límite cayó un sábado o cayó un domingo. Normalmente se corre para el día hábil siguiente, o sea, para el lunes. ¿Sí? También hay que tener en cuenta esto. Perdón, me devuelvo a esta diapositiva, que es la fórmula. Van a ver una diferencia. En cuanto al salario base de liquidación, es lo mismo. Es todo lo que constituye salario, más el auxilio de transporte si tiene derecho. También recuerde, si hay variación del salario durante los últimos 3 meses al momento de la liquidación de las cesantías, pues se calcula el salario promedio de todo el año. O si tuvo salario variable durante el año, se calcula también salario promedio durante el año. Dividido 360, y aquí está la gran diferencia. Aquí es solamente el número de días reales laborados durante el año. Recuerde que en el sistema tradicional es desde la fecha inicial del contrato. Y la sanción moratoria, pues obviamente sí es igual. Por cada día de retraso es un día de salario. Recuerde que siempre que el trabajador solicite cesantías, ya sea por un anticipo o una liquidación definitiva, se le debe de entregar sus intereses. Los intereses equivalen al 12% anual, o sea, el 1% mensual. Pero también, si el trabajador, digamos, no liquidó sus cesantías durante el año o tiene un saldo pendiente por liquidar, tiene un saldo para consignar al fondo, las empresas tienen que liquidar cada año esos intereses. ¿Qué fecha límite tienen para consignar esos intereses al trabajador? Hasta el 31 de enero de cada año, ¿sí? Ya sea sobre el valor total de las cesantías o sobre los saldos que hayan restado durante el año si tuvo algunos anticipos. Entonces, para que tengan cuidado con esto. Esto aplica tanto para el sistema tradicional como para el sistema de liquidación anual. La fórmula de los intereses de las cesantías, pues es el valor de las cesantías dividido 3.000, ahorita explico el 3.000, sobre el número de días totales laborados durante el año. Hay que tener claro que a las cesantías, en un número de días, también nosotros restamos los ausentismos, al igual que la prima. Se lo restamos a la fórmula de las cesantías. A esta fórmula de los intereses no se los restamos. ¿Por qué? Porque ya el valor de las cesantías está afectado por los ausentismos que tuvo el trabajador, ya se lo restamos los días, entonces por lo tanto aquí no hay que restarse, porque si no se lo estaríamos restando el doble. ¿De dónde sale este 3.000? De dividir 360 días, recuerde base 30 de los años, dividido el 12% en decimal. 360 dividido 0.12 nos da 3.000. Recuerden que el 12% es el 12% anual de intereses. Bien. Entonces aquí lo que les explicaba ahorita, si en el transcurso del año se le hicieron al trabajador pagos parciales de cesantías, se deberá descontar del saldo acumulado al 31 de diciembre lo recibido por este concepto, ¿cierto? No se descuentan los días de ausentismo, ya lo habíamos hablado. Muy bien. De igual manera, como existe una fecha límite de pago de intereses a los trabajadores al 31 de enero, si la empresa no paga el 31 de enero, pues aquí no genera esa sanción moratoria, que es onerosa, sino que aquí lo que se hace es que se paga una suma igual a la de los intereses, por decirlo de manera el doble. Si el trabajador le corresponden 200.000 pesos de intereses, ¿sí?, hay que pagarle otros 200.000 pesos de interés, o sea, serían 400.000 pesos por una sola vez. Pero muchas personas también dicen, pues que no es lo mismo que a mí me paguen, por ejemplo, el 2 de febrero a que me lo paguen el 2 de marzo, ¿sí? Pues en ese caso, lo que se hace es que se cobran intereses moratorios a la mayor tasa de usura, obviamente permitida por el mercado, para cobrar esos intereses moratorios. Muy bien, aquí obviamente es un vínculo que les queda a ustedes, un ejercicio de cesantías que está planteado y obviamente resuelto, donde se ve tanto el sistema de liquidación anual como el sistema de liquidación tradicional y sus respectivas diferencias. También habíamos hablado sobre las prestaciones a cargo de las entidades de seguridad social. Entonces aquí encontramos la primera prestación social, que es la enfermedad de origen común o general. Recuerden que una enfermedad de origen común o general, pues obviamente es una enfermedad que se origina, o un accidente que se origina desde una
un accidente común, o sea, no tiene nada que ver con su desempeño de sus labores, no tiene nada que ver con algunas responsabilidades dadas por la empresa. Ejemplo, un virus que les da mucho a nosotros durante el año, un accidente que usted tuvo jugando en su carro o en su moto, nada que ver con la relación de tipo laboral que usted tenía con la empresa. Entonces eso se entiende la enfermedad común o general. Hay que tener claro que esta enfermedad común o general se remunera, pero se remunera sobre el 66.66% sobre el salario. Cuando hablamos del salario, es el salario y todo lo que constituye el salario. Hay que tener claro que los 2 primeros días de incapacidad los asume la empresa y del tercer día en adelante lo asume la EPS. La EPS le paga, se supone, mes vencido a la empresa luego de que el trabajador reporte esa incapacidad a la empresa, y la empresa le cobra a la EPS, ¿cierto? Y la EPS le va a volver sobre el 66.66%. También hay que tener claro que no se puede afectar el mínimo vital. Por eso hago aquí la salvedad, ¿cierto?, del 1.5 salarios mínimos. ¿Por qué pongo esto? Porque el cálculo de la enfermedad común o general se toma el salario, se multiplica por el 66.66% y esa va a ser la base para el cálculo de la incapacidad. Si nosotros multiplicamos este porcentaje del 66.66% sobre estos 1.5 salarios mínimos, nos da exactamente el salario mínimo legal. Obviamente, entre más decimales utilicemos, mucho más exacto nos da ese cálculo, ¿sí? Entonces, no podemos nunca afectar el mínimo vital. O sea, si a un trabajador al multiplicar ese 66.66% nos da por debajo del salario mínimo, la incapacidad hay que liquidarla sobre el salario mínimo, ¿sí? Ahora, a partir del día 91, ya la EPS le paga a la empresa sobre el 50%, ¿cierto?, de incapacidad. Hay que tener claro también que esa incapacidad de larga duración, cuando empieza ya a extenderse, la empresa comienza a preguntar, bueno, el trabajador de pronto va a generar alguna invalidez. Recuerden que la invalidez la determina la EPS, la ARL, el fondo de pensiones, cuando pierde el 50 o 51% en adelante, ¿cierto?, de su capacidad física o mental, ¿cierto? Entonces hay que tener ese tipo de condición que la empresa comienza a averiguar. ¿Por qué? Ya en el día 181, aunque se sigue pagando sobre el 50%, pero quien asume, ¿sí?, ese pago ya no es la EPS, sino el fondo de pensiones, donde está afiliado ese trabajador, ¿sí? Ahora, a partir del día 541, vuelve esa responsabilidad sobre el 50% a la EPS, algo que vuelve y cambia, ¿sí? Es para tener en cuenta y muy claro este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para la liquidación de las incapacidades. Bien, no se paga el auxilio de transporte, ¿cierto?, mientras esté incapacitado, como lo hablamos cuando hablamos del auxilio de transporte. Otra de las prestaciones sociales a cargo del sistema de seguridad social es la licencia de maternidad. La licencia de maternidad también la paga la EPS, se paga sobre el 100%, no se paga auxilio de transporte. Hay que tener en cuenta que siempre se debe certificar que el bebé nace vivo. Si el bebé nace vivo y es un solo bebé o parto único que llaman, la madre tendrá derecho a 18 semanas, que eso equivale a 126 días. Si es un parto múltiple, o sea, de 2 en adelante, serán 20 semanas o 140 días. ¿Qué pasa si fallece el bebé horas después o días después, pero se dijo que nació vivo? Igual se tendrá derecho a toda la licencia de maternidad. Suena un poco cruel, un poco duro, porque tiene una licencia sin bebé, pero la ley lo estipula así.
Distinto es cuando el bebé fallece durante el trabajo de parto. Ahí no tendrá derecho a la licencia de maternidad, sino a una incapacidad que ya lo determinará la EPS. Lo mismo sucede con el parto múltiple. Si fallece uno de los dos durante el parto, pues tendrá derecho a la licencia de un bebé. Si nacen los dos vivos, pero fallece uno ya luego de días posteriores, tendrá derecho a los 140 días. ¿Qué pasa si fallece la madre? Si fallece la madre, se le traslada la licencia de maternidad al padre, ¿sí? Obviamente, si el padre trabaja, ¿cierto? Tomando en condiciones normales, se le traslada al padre esa licencia de maternidad. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones. Surge una pregunta: ¿podrá durar o tener una duración superior a las 18 semanas o a las 20 si es un parto múltiple? ¿Sí? ¿Una licencia de maternidad? Sí. Se considera un parto normal si nace el bebé entre la semana 37 y 42, que es la semana máxima de gestación, teniendo como base la semana 40, que es la semana ideal, ¿sí? Esa semana 40, supongamos que el bebé nace prematuro y nace en la semana 35, pongámoslo semana 34, 30, nace en la semana 30, tomamos la semana base, que es la semana 40, le restamos la semana en que nació el bebé, que fue en la semana 30, entonces nos queda una diferencia de 10 semanas. Como fue un parto único, estamos suponiendo, entonces es de 18 semanas. A esas 18 semanas le vamos a sumar las 10 semanas de diferencia. Miren que ahí la licencia de maternidad va a ser de 28 semanas, ¿sí? Por lo tanto, cuando es un parto prematuro, la licencia de maternidad sí puede ser superior a las semanas establecidas por la norma. Muy bien, pasamos a la licencia de paternidad. La licencia de paternidad, ¿sí? El empleado la solicita, tiene un mes calendario para solicitar después del nacimiento del bebé esa licencia. Esa licencia es de 8 días hábiles, son remunerados sobre el 100%. Durante esos 8 días hábiles no se le paga auxilio de transporte. Si el padre, digamos, deja de reclamar esa licencia en el mes, pues obviamente ahí no tendrá ningún derecho de reclamar esa licencia de paternidad. Aquí nosotros podemos ver, simplemente como dato estadístico, el número de semanas en el mundo sobre la licencia de maternidad. Si vemos, Colombia está en tercer lugar de las licencias que son bajas. Vemos un país como Estados Unidos, donde no existe, ¿cierto? Y no se pagan las licencias de maternidad, pero vemos, por ejemplo, un Canadá que es superior a un año o más, o Rusia, o estos países de Europa Central, los países escandinavos. Pero eso también está muy ligado a la tasa de natalidad. Sabemos que Canadá no es muy alta, en países como Rusia, Europa también no es muy alta, por lo tanto podemos encontrar licencias hasta por 2 años. Sin embargo, Colombia busca, obviamente no es nada oficial, que su licencia de maternidad pueda llegar hasta los 6 meses como lo tiene Chile, ¿sí? Eso es un proyecto, obviamente nada oficial por ahora, que puedan subir hasta 6 meses la licencia de maternidad. Muy bien. Por último, tenemos otras 2 prestaciones sociales, que es la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Estas 2 las paga la ARL. Igual no se paga auxilio de transporte mientras esté en esta incapacidad. Ya la ARL determina la enfermedad profesional, como lo hablábamos ahorita en los riesgos. Se determina quién, digamos, tuvo la culpa, o simplemente es por su desempeño, y aunque se tuvo todo el control, el cuidado, igual iba a aparecer esa enfermedad, por lo tanto lo asume la ARL. Y de igual manera el accidente de trabajo, ¿sí? Como su nombre le indica, es un accidente que sufre el trabajador, que puede ser dentro de la jornada, por fuera de la jornada laboral, dentro del lugar de trabajo, por fuera del lugar de trabajo. ¿Por qué se hace la claridad al respecto? Porque puede ser que el trabajador lo envíe a la empresa y lo envía un domingo,
nada que ver con su horario, está por fuera de su jornada, pero si le llega a pasar algo, es un accidente de trabajo porque está en representación de la empresa. Que están haciendo un torneo organizado por la empresa de fútbol o de cualquier deporte y se genera una lesión, es accidente de trabajo. Todo esto lo debe reportar la empresa a su respectiva ARL para tener claridad sobre el accidente de trabajo. No, es que me estoy desplazando y yo iba a pie y me pasó algo mientras venía de la casa hacia el trabajo, no se considera accidente de trabajo, ¿sí? O venía en el transporte público o en mi carro o en mi moto, no, se considera accidente de trabajo mientras se esté desplazando de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, si va en un transporte que digamos es brindado por la empresa. En ese caso sí se entiende como accidente de trabajo, entonces hay que tener claridad al respecto. Muy bien, con esto damos por terminada la sesión número 5, donde hablamos de las prestaciones sociales con el auxilio de cesantías, ¿cierto? Fue muy interesante la parte de los intereses y también tocamos la parte de las prestaciones sociales a cargo del sistema de seguridad social. Muchas gracias.